¿cuándo se conformó el comité en defensa de la concesión del aeropuerto? Lo que hay que puntualizar es que este no es un comité solamente en la defensa de la concesión del aeropuerto. Como su nombre lo dice, es para el desarrollo del aeropuerto. La concesión es tan solo uno de los propósitos que este comité busca. Entre esos hay otros temas como conectividad, por ejemplo, donde estamos trabajando en el tema de la conectividad con Galápagos, con los Estados Unidos. Hay otro tema que tiene que ver con la construcción del edificio, otro tema que tiene que ver con el saneamiento de las propiedades alrededor del aeropuerto, otro tema que tiene que ver con el propósito de la integración entre la ciudad y el aeropuerto dentro de un marco de desarrollo. Por lo tanto, la concesión es apenas uno de los 5 pilares que está trabajando. Este comité, para responder su pregunta, fue creado a finales del 2019. Lamentablemente tuvimos un comienzo interrumpido por la pandemia, pero toma realmente fuerza ya en el año 2020, a partir del segundo semestre, en que se pudo hacer algo, tener más actividad post-pandemia. Bueno, a raíz de todo esto, ¿qué logros obtuvieron como veedores? Menciónenme un poco acerca como comentaba, lo de la conexión con Galápagos, lo de las utilidades con esta compañía coreana. Me comenta un poco al respecto. En cuanto a lo que es conectividad, hasta el momento nosotros logramos que se firmara un convenio de cooperación integral para la conectividad entre todos los alcaldes de Galápagos, el presidente de las juntas parroquiales y y el alcalde de Manta. Y ese convenio incluye un conjunto de puntos de cooperación, pero que para que esto funcione, el punto de partida es lograr la conectividad. En el gobierno anterior hicimos varios intentos, inclusive se trajo al ex ministro Norman Wright para empujar que se autorizara al aeropuerto de Manta como punto de partida hacia Galápagos. Sabemos que eso, llegamos hasta el punto en que se visitó las nuevas instalaciones que están todavía por terminarse, se pidieron adecuaciones, es decir, que en la parte física y en el tema del establecimiento de procedimientos reglamentarios para poder entrar a Galápagos se avanzó, pero la buena noticia en ese sentido es que por la parte de Galápagos, en ese entonces era parte del grupo desde Galápagos el señor Johan Sotomayor, quien ahora es el nuevo ministro precisamente de esa cartera y es el actual presidente del gobierno autónomo regional de Galápagos. Y él, de hecho, ha pedido ya una reunión para reempezar y retomar los trabajos. Pues ahora la autoridad de ese ministerio, que en el gobierno anterior no fue colaborador y se convirtió en un impedimento para esa conectividad, hoy está a nuestro favor. Así que eso es un tema importante. Yo sé que lo que más preocupa a la ciudadanía y evidentemente a todos ha sido el proceso de concesión que llevaba adelante el gobierno anterior con la empresa coreana CAT. Lo primero que debo decirle es que ese proceso fue negociado directamente entre el gobierno central y la CAT. La ciudad de Manta ni el comité jamás tuvo participación en esa negociación, ni en los términos, ni en la preparación final del concurso, que es la que se ha declarado desierta. Nosotros como ciudad, como comité, participamos en una negociación con el gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas, para que sobre la base de los beneficios que el país iba a recibir, parte de esos beneficios se destinaran a la ciudad y a la provincia y que de hecho se agregara dentro del convenio de ellos otros beneficios para la ciudad. Lo cierto es que hasta el término del gobierno anterior se logró el compromiso del gobierno de que un 10% de ese ingreso que originalmente le había sido ofrecido por parte de la CAC al gobierno en 20 y que gracias a nuestro empuje subieron a 25, para poder dividir 15% del ingreso de la utilidad en favor del Estado y el 10% en favor, en este caso, de la ciudad de Manta para temas relativos al desarrollo del mismo aeropuerto. Adicionalmente, se consiguió que dentro de esos pliegos la CAC se comprometiera a vincular a los organismos de desarrollo de Corea para que empujaran procesos como, por ejemplo, el primero que se convino fue el desarrollo del proyecto Ciudad Inteligente, la misma que posteriormente también se le ofrecieron a Guayaquil, y esos fueron los 2 puntos principales que se logró como ciudad. Pero estemos claros, nosotros no fuimos veedores del proceso, porque cuando entramos en ese proceso el gobierno ya tenía 4 años trabajando y había empezado, el gobierno tenía 3 años trabajando cuando nosotros ingresamos ya de manera directa,
y este proceso de alguna manera empezó en el 2014. Cuando nosotros ingresamos ya estaba hecho, ya estaba negociado. Lo que hicimos fue reclamar por justicia y por derecho que se le reconociera a la ciudad y a la provincia beneficios. Lo que sí hay que rescatar es que de lo que conocimos durante ese proceso, que no conocimos todas sus bases, no conocimos todos sus elementos, pero de aquellos que logramos conocer, porque fueron además presentaciones públicas que se realizaron en los medios de prensa por parte del gobierno anterior, lo hicieron en el municipio, conocimos cuál era el presupuesto y cuánto de ese presupuesto se iba a destinar, por ejemplo, a trabajadores, y de que había la obligación, como parte del convenio, de que el 50% de la mano de obra a operar en la terminal aeroportuaria tenía que ser manabita, y la remuneración en el tiempo constituían $50 millones. De tal manera que ese conjunto de cosas era lo que teníamos, y le he dicho las dos cosas que habíamos conseguido para la ciudad y evidentemente a través de eso para la provincia. Eso es lo que le puedo decir en la primera parte. Luego le puedo aclarar otros temas referente al proceso para tener claro qué es lo que ha pasado y que no se tergiversen, como he visto en algunas opiniones, de hecho de un grupo de personas, que considero que de pronto hay una falta de conocimiento de cómo se dio este proceso. No me refiero a los términos internos, porque he dicho que no los conocíamos, sino a la parte macro y por qué se declaró desierto. Así que si usted no tiene una pregunta intermedia, podría pasar a explicar qué es lo que ha ocurrido, cuál es la posición del gobierno, cuál es la posición de este comité y del municipio, y indicarle cuál es el camino que se va a seguir. Sí, adelante, excelente. Coméntame un poco al respecto. Muy bien. A ver, lo primero es que el proceso como tal empieza en el año 2014 y empieza con la venida de los coreanos al Ecuador, época en la que también vinieron una corporación de Singapur, y casualmente quien trae a estos inversionistas es uno de nuestros miembros del comité, porque nuestro comité es altamente técnico, no es un comité político, gente preparada en el campo para negociación, más allá que, como hemos dicho, no tuvimos la oportunidad de hacerlo dentro del gobierno anterior con CAC, pero sí lo hicimos como ciudad-gobierno, como se lo dije anteriormente. Empieza ese proceso, luego el gobierno de Lenín Moreira, perdón, de Lenín, caramba, ya le estamos cambiando el apellido al expresidente Moreno, debe ser porque como manavita se me salen los apellidos manavitas. En todo caso, el gobierno de Lenín Moreno, durante sus 4 años, negocia con la CAC y en el último momento abre la parte formal ya para darle forma a lo que habían negociado previamente. En ese proceso, para ese entonces, no hubo, y lo conocemos porque fue público, fue manifestado por los dos ministros que estuvieron a cargo, primero el ministro Martínez y luego el ministro Lor, de que no hubo ningún otro postor que no fuera la CAC. Ahora, hay que entender por qué no hubo un postor en esa época. No hubo postores porque el mundo pasaba por un momento crítico, además, en los últimos tiempos. Y con una industria aérea quebrada en el mundo y agregada a la pandemia, detenida por la pandemia, obviamente no iban a existir más oferentes. Hay que entender también que la CAC es propiedad del gobierno coreano, es una empresa que funciona siendo pública como privada en su funcionamiento, administra 14 aeropuertos, 7 de los cuales son internacionales, pertenece a la 10ª potencia económica del mundo, y una alianza a ese nivel es de altísimo valor para el país y evidentemente para la provincia y para el país y para la ciudad. De tal suerte que no habiendo otra oferta, lo que el gobierno hizo fue continuar con el proceso con CAC. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que lamentablemente muchos gobiernos, cuando terminan sus periodos, quieren acelerar los procesos y comienzan a hacer preinauguraciones de obras que no están concluidas, o quieren cerrar procesos rápidamente que no se pueden cerrar por función de tiempo, y fue lo que pasó en el aeropuerto de Manta. Lo primero que hicieron fue abrir un vuelo de prueba, pero dejaron la terminal funcionando cuando la terminal aún no estaba terminada. Por esa razón, hoy día tuvo que nuevamente cerrarse la terminal para que terminen los trabajos, y la operación pasó a la terminal provisional, que está muy adecentada y fue adecentada por este comité, con recursos de este comité, para que la ciudad tuviese un sitio donde pudiesen operar por ahora los aviones que llegan a la ciudad. Bien, ahora, ¿qué ocurrió con el proceso? Lo que ocurrió es que la última parte del gran proceso, que es la parte legal,
tenía que cumplir ciertos parámetros, parámetros de plazos, parámetros de creación de su comité, parámetros de presentación de documentos, y ese proceso fue el que se atropelló, pero se atropelló por querer acelerarlo. He escuchado voces me parecería que no están muy enterados cuando dicen que hay que empezar procesos de investigación, que se quiso causar daño. A ver, lo primero, algo que es importante, reitero, ese fue un proceso netamente de gobierno, en que no participó la ciudad ni ningún frente, simplemente el gobierno. En segundo lugar, no se ha concluido ningún proceso, ni siquiera se adjudicó. Entonces, ¿de qué daño podríamos hablar si lo que ha habido es una negociación que nunca llegó a cerrarse? De tal suerte, además, no es un problema de fondo, es decir, no es que la concesión o la negociación per se sea mala o dolosa, más allá de que nosotros no fuimos parte, obviamente, ya como es de conocimiento público, ya se conocen los detalles, y la negociación como tal es una negociación que para la realidad actual de lo que vive el país y la ciudad es una negociación aceptable. Así que no es que hubo un tema doloso, dañoso. Lo que pasó fue que el proceso que tenía que seguirse paso a paso, imagínese como que usted para cerrar un proceso tiene que ir del 1 al 10, pero del 1 se salta al 3, del 3 se salta al 6. ¿Qué es lo que hizo el nuevo gobierno? El nuevo gobierno lo que dice es, y lo comentó con nosotros, lo comentó con este comité oficial de la ciudad, lo comentó y nos dijeron, ¿sabe qué? El proceso anterior se han saltado los pasos, cosa que nosotros obviamente no conocíamos porque nosotros no manejamos el proceso. Fue el gobierno. Cuando nos consultaron le dijimos, bueno, evidentemente si se saltaron los pasos, esto tiene que rehacerse porque ya el criterio del nuevo gobierno era volver a empezar y para eso se utiliza la figura que se conoce como declarar desierto el contrato. Pero no es, declarar desierto el proceso, no el contrato porque no hubo contrato. Pero el punto es, pero eso no significa que la concesión se cayó. Esto es más o menos como cuando a usted le mandaban a hacer un deber en la escuela y le decía, repítelo. No significa que no iba a hacer el deber, solo que tenía que repetirlo para hacerlo bien. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa en relación con la CAC y el gobierno actual? El ministro de Obras Públicas ha declarado de manera repetida en los medios nacionales y nos ha confirmado, y ayer, por ejemplo, le confirmó la Junta Cívica a través de un asambleísta manabita, de que el proceso sigue. Nosotros conocemos de primera mano de parte del gobierno y evidentemente y también conocemos reacciones de la CAC, donde primero el gobierno va a continuar con el proceso, solamente que lo va a hacer bien. La primera opción es continuarlo y por una simple razón. Primero porque no es que la propuesta per se sea mala, que se puede mejorar, que inclusive tenemos ahora la oportunidad en que en este gobierno sí se nos está diciendo, ahora sí vamos a hacer una comisión tripartita entre la DAC, entre el Ministerio de Obras Públicas y la ciudad para ahora sí en conjunto entrar a negociar lo que no hicimos antes. Eso nos permitiría probablemente mejorar las condiciones en beneficio de Manta y de Manabí. Entonces, de esta manera que el proceso puede ser perfectible en cuanto a buscar algún mejoramiento, en cuanto a buscar más beneficios para esta provincia, para esta ciudad, evidentemente para la región. Y ese es el primer propósito del gobierno. Ahora, también tenemos que entender si la CAC, después de la situación como ha pasado, cómo se siente. Porque, ojo, estemos claros, aquí yo no defiendo a nadie, veo las cosas pragmáticas desde el frente. Y la verdad es que el error procesal no fue de la CAC, fue del gobierno anterior. Entonces la CAC termina siendo alguien que también en un proceso que no se llevó bien, termina siendo evidentemente afectada. Ahora, hay que ver cuál es la voluntad de la CAC. Sabemos claramente que la CAC tiene la intención de continuar dentro del mismo esquema que lo hizo, porque ya hay una negociación que tiene muchísimos años. ¿Qué pasa más adelante? También el gobierno, este nuevo gobierno ha dicho que en el evento pues, de que eso no se diera, tendría que abrirse un concurso con otras empresas que aún no existen y esperaríamos que existan. ¿Cuál es el problema? Que ya con la CAC hay un camino recorrido que ya está a punto de terminar, y ese a punto de terminar podrían convertirse en 6 meses. Y sería desde el punto de vista de la conveniencia de la ciudad, de la provincia, del país, lo mejor que podría pasar en nuestro criterio es que ese proceso se termine porque ya es corto, obviamente siempre que se mantenga absoluta transparencia con toda la colectividad que se ha llevado de una manera diligente dentro del marco legal. Eso sería lo mejor que podría pasar. De no pasar,
habría esta segunda opción. Pero en todo caso, el propósito se sostiene de la concesión como concepto no se ha caído, básicamente tiene que repetirse el proceso para hacerlo bien. No es que ha existido algún tema de carácter irregular, más allá de que nosotros, como he dicho, ni hemos sido veedores ni hemos sido parte, pero es obvio que estos procesos, y lo digo ya como abogado, y lo hemos analizado con especialistas del grupo, lo digo como abogado, no hay ahí un tema que se pueda perseguir porque ha habido un dolo, una mala intención, una mala fe. Es simplemente un proceso que debe repetirse porque no se respetaron los pasos, y eso sí, de haberse cerrado un proceso sin haberse respetado los pasos, en ese caso sí estaríamos ante un hecho nulo y quizás podría perseguirse, pero ese no es el caso, de tal manera que aquí no se trata de que se ha hecho algo malo, de que hay que investigarlo. De hecho, yo creo que las autoridades de control tienen todo el derecho a investigar, es libre de investigar, pero no hay una motivación, por lo menos presente, ni un hecho que tenga que punible, ni que tenga que perseguirse por una acción que no se ha terminado, y mucho menos por un tema que no es de fondo, sino eminentemente procesal. Ok, bueno, algunas de las preguntas que tenía preparadas ya se fueron respondiendo a medida que usted fue hablando, pero entonces, para finalizar, ¿qué se espera por parte del gobierno de Guillermo Lasso en el nuevo proceso de concesión que se debe aperturar? Bueno, evidentemente se espera que continúe con el proceso. La próxima semana, como organismo oficial, vamos a tener ya reuniones con el ministro, la cual se suponía que iba a ser la presente semana que acaba de fenecer, pero el presidente, como es conocido públicamente, estuvo fuera del país y llamó a gabinete a su retorno, y eso hizo que la programación se corriera una semana más. La idea es que podamos trabajar de manera planificada y con la intervención, esta vez sí, de la ciudad, que como he dicho anteriormente, no fue muy difícil. Antes de terminar la entrevista, quiero decirle que cuando empezamos con el gobierno anterior y buscamos y reclamamos como ciudad, lo primero que los personeros del gobierno anterior nos dijeron es: ¿qué reclaman ustedes si el aeropuerto no es de ustedes? Eso es el Estado central. ¿Por qué les tenemos que dar una comisión a la ciudad de Manta? ¿Por qué tenemos que darle un porcentaje a la ciudad de Manta? Sí, entonces le dijimos: ustedes están equivocados. Ese aeropuerto es de Manta, está en Manta, genera costos o beneficios para Manta, su desarrollo depende de Manta, las calles que lo circundan son del presupuesto de Manta, y eso es un derecho, tal como se lo han reconocido de Quito y Guayaquil, que tienen que reconocerlo. Nos pusimos en una posición fuerte y se reconocieron los derechos de ciudad. No se llegaron a concretar, obviamente, porque el proceso no se cerró, y enhorabuena si tiene que corregirse para bien. Pero ¿cuál es el compromiso? Miren, en una entrevista anterior alguien me decía: ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que los manavitas no podemos retirarnos de una lucha, que los manavitas no podemos dar el brazo a torcer, que los manavitas tenemos que ser persistentes, perseverantes, porque precisamente la falta de perseverancia a través del tiempo es lo que ha logrado que no se atiendan nuestras peticiones, pero sobre todo también tienen que terminar opiniones sectarias y contrarias, en vez de utilizar la energía de mucha gente positiva que hay en el medio en entrar a una crítica o buscar posiciones malsanas que no existen. Yo creo que es muy importante que toda esa energía se unifique en beneficio de un bien común, porque a la final el empujar el desarrollo de ese aeropuerto es darle oportunidades a jóvenes como usted, a muchos jóvenes, para que no emigren, que la ciudadanía tenga más oportunidad, que se generen situaciones de negocios, de inversiones en la ciudad y en la provincia, que esos organismos de desarrollo de CAC efectivamente desarrollen los proyectos. ¿Sabe usted que solo el proyecto de la ciudad inteligente representaba mucho más que los 28 millones que se pretendían recibir por el 10%? Eso es lo que tenemos que pelear, por el fondo. Por el fondo, no hay que perder el tiempo en pelear en las formas o lo que se presume. Hay que pelear por el fondo, por la consecución de que estas obras sirvan, de que estas obras generen progreso y oportunidades para todos. De tal manera que la posición de este comité desde el punto de vista oficial de la ciudad, como repito una y otra vez, no somos un comité cívico creado únicamente por voluntad nuestra, sino por voluntad de la primera autoridad. Y es importante, este comité es cívico y es técnico. Aquí lo constituyen miembros expertos en materia de aviación, expertos en financiamiento, expertos en negociación internacional. Como le decía, hasta el ex embajador que trajo la CAC es uno de nuestros miembros, miembros de la prensa, representantes del sector turístico, representantes del sector IATA, que son los afiliados al sistema de viajes del mundo en materia con aviones.
Es decir, hay un comité técnico, pero además no solo es un comité cívico y técnico constituido por un conjunto de empresarios y profesionales, sino que además es un comité mixto, porque de sus 15 miembros, 4 son del municipio. Pero estamos hablando de gente técnica, como por ejemplo el arquitecto Teddy Andrade, que ha sido el planificador de la ciudad y es quien está presentando el plan de desarrollo con 35 años de planificación hacia el futuro, donde también está integrado el aeropuerto. De tal manera que esto no es un tema, si bien es una colaboración cívica, gratuita, de buena fe, es también una colaboración con madurez, con conocimiento y con el mejor deseo de servir a esta colectividad sin pedir absolutamente nada a cambio, sino un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la colectividad en general. Esto debe ser de beneficio desde el taxista, del que abre una tienda, del que tiene una gran empresa, del que tiene un hotel, de la prensa, es decir, esto es en conjunto. Y allá es donde vamos. Por eso estamos peleando. De tal manera que mi mensaje a la ciudadanía es aunar esfuerzos, pero aunar esfuerzos en el sentido positivo. Invito a todos aquellos que tienen en el fondo buena intención a tener un solo discurso que sea constructivo y utilizar las fortalezas que cada uno tiene en bien de esta provincia, en bien de esta ciudad, en bien de ese aeropuerto, que significa el bienestar de todos y cada uno de los mantenses, manavitas y, por qué no decirlo, de la región y del país.